En una vez que salí de un lugar y llegamos al lugar donde nosotros queríamos, era una ciudad desconocida para nosotros. Cuando llegamos a ese lugar, encontramos que había como que había pasado un viento o algo así, algo fuerte, pero no era tanto como un viento, sino que era algo más que había pasado. Y había mucha gente alarmada. Había mucha gente desesperada porque no sabía qué hacer en ese momento porque era tan difícil la situación. Y todo el mundo se volteaba a ver unos con otros y decían que alguien nos ayude porque esto que estamos viviendo es tan difícil que no sabemos qué va a pasar después. Estamos en la nada, estamos en un lugar desesperado y pensamos que no tenemos a dónde ir. No tenemos una esperanza, no tenemos a alguien que pueda venir a este rescate que estamos esperando. Porque todos en este momento somos víctimas. Aún los héroes están caídos. Y las personas que estaban acostumbradas a ayudarnos, las personas que estaban acostumbradas a que ellos nos auxiliaban todo el tiempo, ya no están ahí para ayudarnos. Y las cosas que nosotros hemos tenido por mucho tiempo y cuando trabajamos por tener las cosas que nosotros queríamos tener siempre en la vida, luchamos por tener todas las cosas que queríamos tener, pero ahora que estamos viviendo en esta tormenta, en este lugar, en esta situación, las cosas que están pasando, es tan difícil entender y no encontramos palabras, cómo describir cómo nos sentimos por dentro, la situación que estamos viviendo. Es tan alto el nivel de adrenalina, no podemos ni expresar lo que sentimos. Y así estamos, así están todas las personas. Miramos de un lado y miramos para otro lado y todo se mira un caos. Y nadie encuentra qué hacer y todos están desesperados. Pero es tan difícil estar en una situación así y las cosas que tú tienes en tus manos es muy poco para ayudar a las personas que están pidiendo ayuda. Y comienzas a mirar para todos lados y miras el panorama, miras el paisaje que se ha caído, no tiene la misma belleza que acostumbraba a tener antes. Y, y después de todo eso tú te conectas con esta persona, de tus sentimientos cambias de la noche a la mañana, cambias de un momento a otro. Y dices, yo vengo de un lugar y yo supuestamente venía aquí a pasar de vacaciones, a divertirme, a conocer un lugar nuevo, pero con lo que yo me vengo a encontrar. Y cambia mi historia también porque yo ya no me puedo divertir al ver todas estas cosas que están pasando. Es tan difícil y es tan triste ver una situación así, como ver algo tan grande, tan valioso, la alegría, las emociones de las personas y la esperanza de seguir, cómo se derrumba de un momento a otro. Y en ese momento que tú te pasan miles de cosas, tu cerebro comienza a trabajar a 1000 por hora y dices, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en este momento para ayudar? Y comienzas a actuar y a hacer las cosas lo más necesario que tú puedes hacer con lo que tienes en la mano. Pero te das cuenta que no estás haciendo nada. Y es como ponerle una curita, una herida tan grande y ves que no sirve de nada. Y lo que haces es lamentar y esperar que las cosas cambien y que se mejoren con el tiempo. Pero a veces te estás dando cuenta que te quedas otro día y sigues y las cosas siguen avanzando. Porque es tan difícil estar en una situación, en un lugar, tú estabas acostumbrado a que lo tenías todo y si algo te faltaba, buscabas auxilio, buscabas ayuda y la tenías. Pero ¿qué cuando todo eso ya no exista? ¿Qué cuando todo eso se acaba? No hay a dónde ir. Todos los héroes también están terminados. ¿Y qué es lo primero que piensas en ese momento? ¿Qué son las cosas que te pasan? Y estás esperando de que las cosas se calmen. Pero cuando todo llega a su fin, cuando algo tiene que terminar y cuando algo tiene que cambiar,
a veces cambian de la manera que nosotros menos esperamos. Y a veces llegan cosas a tu vida que tú estabas esperando algo diferente, pero llega todo lo contrario. Así es el mundo. En alguno de estos momentos que nos ha tocado vivir, hace aproximadamente un año y un par de meses, pasó una situación que jamás en la Tierra y en el planeta entero se había vivido. Comenzaron con una historia que comenzó en el continente asiático y en una ciudad muy pequeña, en una ciudad que siempre acostumbraba el turismo. El turismo era tan grande ahí que venían personas de todas partes del mundo a comer comidas exóticas, según ellos le llamaban. Y ahí ellos compartían sus platillos y era un lugar turístico que tenía algo particular y era único en todos los países. Y en ese lugar fue cuando comenzó esta historia y comenzó, por decir, esta mancha que nació ahí. Y fue creciendo poco a poco, fue creciendo poco a poco hasta que fue avanzando. Y en un poco tiempo tenía abarcado todo el mundo. Algo que era tan pequeño que no se podría ver así a simplemente vista. Lo tenía que ver con un aparato especial. Esto fue creciendo tanto por todo el mundo que en poco tiempo prácticamente tenía el mundo en sus manos. Y así estaba el mundo como estaba aquella ciudad. Y todo el mundo, los doctores, los presidentes, todas las personas que estaban en el poder y las personas que estaban preparados según para ayudar a las personas, ellos se sentían víctimas también en este momento porque era un tiempo desconocido. Algo que nunca se había vivido en la historia y algo que marcó por siempre a toda la humanidad. Cambió la manera de pensar en ese momento y todo el mundo pensó y decían, ¿esto en qué va a terminar? Y necesitamos una ayuda, necesitamos que alguien venga, no sé de a dónde, pero que necesitamos que vengan a ayudar a salvar a todo el mundo, porque estamos en un caos. Todo se vino abajo. Comenzaron muchas tiendas a cerrar. Otras personas perdieron sus negocios, perdieron sus trabajos. Y así en cualquier parte del mundo, una situación tan difícil que nadie tenía una respuesta para eso. Y todo el mundo se pone a pensar y todo el mundo dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién es el culpable? Y comenzaban a salir muchas historias, comenzaron a salir muchos canales a hablar de esta situación y decir, a tratar de dar una información, pero nadie daba con la información. Nadie tenía una palabra exacta y nadie tenía una solución en las manos y una palabra que dijera, así son las cosas como son. Todos pensaban y decían, esto es por esta razón. Esto es por la otra razón. Esto es culpa de esta persona. Esto es culpa de esta otra persona. Y todos comenzaban a culpar y que quién tenía la culpa y por qué estaba pasando. Pero en ese momento no era tanto en que quién tenía la culpa, ni que cómo había pasado, ni a dónde había nacido, ni cómo iba a terminar, sino que quién podría solucionar esta situación. ¿Quién podría hacerlo? No había nadie que podía hacerlo. Era nada más de esperar y que el tiempo trajera algo diferente y esperando que no fuera a pasar más de lo que ya era en sí como noticia. Yo creo que desde ese momento el mundo comenzó a cambiar, algo que no se había vivido por mucho tiempo y creo que nunca en la historia una noticia de ese tamaño que abarque a todo el mundo y que lo ponga en esa situación que lo puso. Pero de todo esto que yo te estoy hablando,
Yo tengo una pregunta y mi pregunta es que si las cosas que se estaban viviendo en ese momento y las cosas que pasaron, que probablemente todavía en algunos lugares se está viviendo todavía ese problema y muchas personas quedaron afectadas por las cosas que pasaron y por todas las cosas que se vivieron, y muchas compañías y muchos países, muchas empresas, personas en sí se han recuperado y han visto las cosas diferentes y han sufrido, pero se han levantado. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer en una situación así? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué es algo que nosotros necesitamos hacer en una situación así? Nosotros tenemos una capacidad en nosotros mismos, que nosotros tenemos una decisión que hacer. Si las cosas que están pasando las miramos como son, o no le ponemos atención, o aunque no queramos poner atención, pero las cosas que están ahí no las podemos ignorar. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, y siempre las cosas que nosotros necesitamos y que podemos hacer es protegernos nosotros mismos, prepararnos nosotros mismos con lo que nosotros tenemos y no esperar que otras personas vengan y los quieran rescatar, porque hay cosas que alguien te puede ayudar o alguien puede ayudar a otro, pero en algunos momentos de diferentes situaciones que se viven en la vida, hay casos que son muy particular y que nadie te puede ayudar. Por mucho que alguien quiera ayudarte, no puede. Entonces, ahí es cuando tú te vas a comenzar, que es tan necesario cuando tú te comienzas a preparar contigo mismo. Y las armas que tú tienes y las armas que te van a servir siempre son las cosas que te preparas como tú, como persona. Las cosas que tú aprendes en cómo cuidarte y cómo fortalecerte en ti, las cosas en todo lo que existe en completo. Puede ser emocionalmente, físicamente, puede ser de salud, las cosas que haces, como cómo tú te cuidas, cómo tú te fortaleces. Y así es como tú vas a poder soportar, o como tú puedes luchar y pelear con las cosas. Depende cómo tú estés fuerte. Porque si tú comienzas a esperar que los demás hagan las cosas por ti y que los demás te ayuden, pero en estos casos así no es que no quieran ayudarte, o es que las personas no están para ayudar a nadie ni cosas así por el estilo, sino que es tanta la necesidad que no puedes atender a tantas personas, y hay muchos, todos están con necesidad, incluyendo las personas que se supone que deberían de ayudar a los demás. Ellos también necesitan ayuda. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? En todo caso y en todo caos y en toda situación, lo mejor que nosotros podemos hacer es prepararnos nosotros mismos. Yo creo que con todo esto que ha pasado, ha llegado el momento de ponerse a pensar, ha llegado el momento de mirar las cosas diferente y decir, de aquí en adelante, yo voy a comenzar a hacer cosas por mí mismo, aprender a prepararme con todas las cosas. No exactamente que tiene que ser así de una forma, sino que las cosas que más te sirvan, las cosas que más te ayuden. Y así como tú te prepares, es como tú vas a enfrentar a las cosas. Nunca esperar que en un tipo y en una situación así tan difícil, que nosotros no sabemos qué hacer en ese momento, pero cuando tú eres una persona que has luchado antes y que has tenido otras dificultades y que has trabajado en diferentes áreas de tu vida, porque si no vas a estar escuchando todas las noticias, todas las cosas negativas, que si haces esto, que si haces lo otro, y miles de cosas que vas a escuchar que tienes que hacer, que cómo debes de hacer, que si tomas esto, que si tomas lo otro, que te va a ayudar y que no. Pero no hay nadie mejor que tú que sabes
las cosas que a ti te hacen mejor. Porque ¿a quién podrías creer? Tantas personas hablando al mismo tiempo en las redes sociales, las noticias, miles de canales de noticias diciendo y preocupando a las personas que deben de hacer así, que deben de hacer de otra manera, y muchas cosas. Pero tú en este momento tantas noticias y tantas cosas, y algunas veces viviendo las cosas en carne propia, no todos se ponen de acuerdo, sino que comienzan a decir que si haces así es bueno, que si lo haces de la otra manera sería mucho mejor, y comienzan a contradecirse unos y otros, porque todos lo que quieren es una competencia y que yo tengo la verdad. Pero no se trata de que yo tengo la verdad o yo tengo la razón, sino que lo que se trata es que lo que sea más efectivo para tu situación y que te ayude a mejorar tu situación, que te ayude a salir de donde estás, porque tú vas a luchar por ti, tú no vas a esperar que los demás vengan a levantarte. Si vienen, bueno, y si no vienen, no vas a quedar ahí tirado. Tú tienes que aprender a levantarte tú mismo, a luchar, a no darte por vencido, a dar todo hasta llegar hasta el final, y así es como tú vas a lograr a pasar cualquier situación difícil que estés pasando en la vida, porque todo depende como nosotros miramos las cosas, como nosotros nos preparemos. Yo pienso que es bueno cuando hay muchas personas unidas y que se apoyan unos con otros, pero hay algunos casos que es tan grande la necesidad que nadie tiene para ayudar a los demás, sino que todos están en lo mismo. Y ahí es cuando se necesita que cada uno saque algo de sí mismo para poder ayudarse y salir y agarrar fuerzas para ir avanzando a lo que venga. Y así, porque no te puedes quedar ahí tirado esperando que vengan a rescatarte, porque todo el mundo está en lo mismo. Y es tanta la necesidad y tantas las personas que están en esa misma situación que no se van a dar cuenta que quién está levantado o quién realmente necesita más. Todos están en la misma situación. Tú eres tu mismo héroe, que tú puedes hacer algo por ti. Y así es como tú puedes enfrentar la situación. Y en todo tipo de situación que se viva, de este nivel y de cualquier nivel, siempre la preparación personal, eso es una de las mejores armas que tú vas a tener. Porque si tú estás preparado, lo tienes todo contigo. A donde quiera que vas, donde quiera que estás, tú las tienes. Y esas son las cosas que a ti te van a servir en todo, en muchas cosas y en muchas áreas de tu vida. Muchísimas gracias. Si te ha gustado el audio, por favor, dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Y muchísimas gracias a todos los que me están apoyando. Que Dios los bendiga. Los espero a la próxima. Hasta luego.